Bien, vamos a comenzar esta segunda parte haciendo referencia, voy a pasar algunas, esta es la fundamental que me interesa ver en este momento, mm, porque vamos a ver dos problemas, uno el de la autonomía frente al bien común y otro el de la saturación, qué problemas éticos presenta la saturación del servicio de salud. Eh, Este es un cuadro de los principios, podemos decir, según el esquema de Diego Gracia, que habla de dos niveles, un nivel 1 de no maleficencia y justicia y un nivel 2 de autonomía y beneficencia, que sirve como para priorizar en la práctica los principios de la bioética. Y vamos a ver en qué consiste cada uno y cómo se ven afectados en estos dos problemas. Vamos a analizar estos dos problemas conforme a los principios. No maleficencia es no abandono. No abandono. Se ha producido una posibilidad clara de abandono, por ejemplo, si se saturaba el sistema de salud y no había suficientes camas o suficientes respiradores para poderles atender. En muchas partes del mundo se ha producido maleficencia, no se ha podido tratar a todos los pacientes y algunos pacientes han fallecido porque el sistema de salud no daba de sí, no podía atender a todos. Y por lo tanto, una primera cuestión es del no hacer daño, de la no maleficencia, es conseguir atender a todos, que no haya sectores o que no haya gente que se quede abandonada, que se quede al margen de la atención de salud que se está intentando dar a toda la población. Un segundo aspecto es la precaución, fundamental en esta pandemia. El sistema de precaución para no causar daños es todo el sistema de seguridad personal, de lavado de manos, de distanciamiento físico, de cuarentena, etcétera, y también social, también institucional en los hospitales, en cómo hacer las cosas con la mayor seguridad posible para que no se contagien los profesionales de la salud, para que se pueda atender bien a los pacientes sin peligro para los demás. Precaución que ha sido fundamental, extremada en toda la atención de la pandemia. Y también precaución en cuanto a la seguridad en toda la población, en toda la vida en común que tenemos. Seguridad en el distanciamiento, en no hacer filas interminables y estando muy cerca unos de otros, en conseguir que no se acumulen las personas, en evitar los partidos de fútbol, en evitar muchas cosas, tantas cosas, cines, teatros, bares, restaurantes, por precaución, por principio de precaución, para no hacer maleficencia, para que no nos hagan maleficencia y para no hacer nosotros maleficencia a los demás. Hay una responsabilidad individual y social de no hacer daño a los demás. Y también de la no maleficencia es la responsabilidad en la toma de decisiones. Y la responsabilidad individual, la responsabilidad de los profesionales, la responsabilidad de todos para cumplir con esas normas sanitarias y la responsabilidad de las instituciones, la responsabilidad del Ministerio de Salud también para no hacer daño, para no provocar daño. En justicia es el respeto a los derechos individuales. En un primer momento, entender la justicia como el derecho de cada uno a dar a cada uno lo suyo. Tenemos derecho a que se nos respete, a que se respeten nuestros derechos.
uno de los derechos es una atención de salud que, según nuestra legislación, tiene que ser oportuna, dada de modo oportuno y de calidad. De modo oportuno, podemos decir, es todo lo que se pretende con las garantías explícitas en salud, el plan Auge, etcétera. Pero en la pandemia todo esto se ve desbordado absolutamente. Hay que dar una atención oportuna, de calidad, hay que conseguir salvar vidas. Tenemos derecho a que se nos atienda en salud si enfermamos del COVID, pero también hay un aspecto social de equidad, de acceso a la atención de salud, de repartir los recursos, que es importante para vivir la justicia. Hemos visto cómo con la pandemia las desigualdades sociales que ya existían y muy fuertes se han visto también amplificadas. Hay muchos sectores de la población que han sufrido mucho más el golpe de la pandemia, la crisis económica, la crisis de salud. Ha habido comunas o poblaciones donde se ha extendido con mayor virulencia el coronavirus, precisamente por las condiciones o por los determinantes sociales de la salud, por la forma en que viven, por la forma en que se alimentan, por la forma en que se ganan la vida. Entonces, equidad también, o sea, la justicia no solamente el respeto a los derechos, es qué ocurre, cómo atendemos a todos, cómo atendemos a todos y cómo no dejamos a nadie marginado fuera, y a la vez también es protección de los más vulnerables. Es de justicia que protejamos a los más vulnerables, que hagamos más por aquellos que necesitan más. Y ahí ha habido temas en la pandemia éticos también que se han planteado importantes. ¿Cómo se ha tratado a los adultos mayores, por ejemplo? ¿Qué ha pasado con esas residencias de ancianos en que ha habido una especial incidencia también del coronavirus y donde no se estaba preparado para proteger, por así decir? Entonces, protección, tratamiento especial de los más vulnerables. Eso significa que el bien común no es un bien suma de todos los bienes individuales. O sea, si se nos atiende a nuestro derecho a la salud individual, uno a uno, al final se llega a atender a todos. Eso no es así. Es cierto que se nos tiene que atender a cada uno por respeto a los derechos, pero hay unos temas de equidad y de protección de los más vulnerables que necesitan de una intervención especial, sobre todo en momentos de urgencia, en momentos de pandemia. La autonomía es consentimiento, autodeterminación, otra serie de temas, pero fundamentalmente es el primero del consentimiento informado y de la autodeterminación de las personas. Ese principio, que es muy válido en la relación clínica entre el profesional de la salud que atiende y la persona que es atendida en salud, ese consentimiento de algún modo no es que pierda valor, pero se sustituye por un consentimiento general que damos todos para poder afrontar la pandemia. Por lo tanto, se restringe el consentimiento individual. Se restringe lo que cada uno querría hacer o lo que está dispuesto a hacer y se nos puede obligar por parte de la autoridad sanitaria a cumplir determinadas normas, determinados criterios de prudencia, de actuación, de no poner en riesgo a los demás, etc. O sea, la autonomía se ve muy limitada
en aras del bien común, en aras de esa justicia equitativa para todos, en aras de no hacer daño, de no hacer maleficencia y en aras de conseguir la mayor beneficencia posible en esta situación. O sea, tenemos que evitar lo más posible los daños, la no maleficencia, y tenemos que conseguir la mayor beneficencia posible con las personas y en general en toda nuestra sociedad, ¿eh? Por tanto, sí se puede limitar la autonomía individual en aras de un bien común, en aras de la atención de todas las personas y conseguir frenar la expansión de una pandemia como esta. Ha habido problemas con el consentimiento, con la autodeterminación, personas que no han querido vivir o que no han entendido el porqué o que no, o que han colocado en primer lugar su libertad personal y su autonomía personal frente a las necesidades de los demás, frente a ese bien común de todos. Eso indica una falta ética, podemos decir. Hay que armonizar bien todos estos principios. La ética es armonía, no es decir autonomía sí, beneficencia no, o justicia no, y autonomía sí. No, es armonizarlo todo, conseguir armonizar, en este caso, un bien común importantísimo que necesitábamos conseguir, frenar la pandemia, con una restricción de la autonomía individual. También está la confidencialidad, hacer las cosas sin exponer la intimidad de las personas. Y eso es importante porque hemos visto, no sé, deseos de los alcaldes de que se dijeran todos los datos de identificación, domicilio, etcétera, de los pacientes del COVID, o posibles faltas de atención, de discreción y de discriminación de personas porque se sabe que estaban infectadas por el COVID. Entonces, la confidencialidad como algo también importante junto con la transparencia de todo aquello que sí se debe decir, de todas las cifras, los datos, las medidas necesarias, el conocimiento necesario para poder hacer una política de salud adecuada. Bueno, hay otros temas ahí que ahora no me interesa tanto, pero sí la responsabilidad personal, promover la competencia de los pacientes en general y la voluntariedad, pero sobre todo la responsabilidad personal, los deberes que tenemos. Solamente no hacemos responsables a los niños y a las personas con demencia. Al resto los tratamos como adultos y por lo tanto los hacemos responsables de lo que hacen. Es parte de la autonomía la responsabilidad. Y por lo tanto, ahora especialmente en esta situación de pandemia, necesitamos de esa responsabilidad personal, de que cada uno cumpla sus deberes también para poder respetar los derechos de todos, y el derecho de todos a tener la mayor seguridad posible dentro de la pandemia. Responsabilidad personal, por tanto, y cuando no es posible, la responsabilidad familiar también, que la familia sustituya, que la familia proteja. Y cuando no existe la familia, responsabilidad comunitaria, que respondan las instituciones que van a atender a esas personas más vulnerables que ya no pueden responder por sí mismas. Beneficencia es el mayor bien posible de las personas, la mejor calidad de vida también de todos, dar una calidad en la asistencia de salud la mayor posible, y esto ha habido un gran esfuerzo de todos los hospitales y clínicas y también de los centros de atención primaria para conseguir una asistencia de calidad, para conseguir determinar enseguida la PCR, quiénes estaban infectados o no, para conseguir la trazabilidad, ha habido fallos a lo mejor en esa calidad asistencial, pero en general ha habido una respuesta muy positiva de todo el sistema de salud
para intentar enfrentar esta pandemia. Aparte podemos decir, del sacrificio, del ideal de cuidado y de solidaridad que han tenido los profesionales, está el ideal también de solidaridad que se ha vivido en las instituciones. Por primera vez en el sistema de salud chileno han estado en conjunto hospitales públicos y clínicas privadas con un sistema unificado de reparto de camas, sobre todo de camas UCI, de respiradores, de atención de los pacientes, etc. Y ahora se está pensando ya en que esta colaboración se aproveche y que sea continuada, que haya una mucha mayor colaboración entre lo público y lo privado. Bien, humanización, excelencia en la atención, humanización del cuidado. Ha habido algunas maravillosas experiencias del cuidado de las personas con COVID, internados en las UCIs, y cómo hacer para disminuir el aislamiento o la soledad en esos momentos de situación crítica o en la preparación del fallecimiento en algunos casos. Ha habido el poder reunirle con sus familiares por videoconferencia o por alguno de estos sistemas de reunión. Ha habido el que pudieran acudir y verles a través de unos mamparas, o ha habido lo que han dicho también, el diario UCI, o sea que en la UCI se han preocupado a veces de ir anotando lo que el paciente quería, lo que el paciente decía, etcétera, para después poderlo hablar con los familiares. O sea, en la medida de lo posible, hacer un cuidado más humanizado, conseguir vencer la soledad a la que obligaba el coronavirus. Entonces, podemos decir en los dos temas que nos competen, por un lado, autonomía y bien común. Ya lo hemos hablado. O sea, el bien común está por sobre la autonomía individual en estas situaciones de pandemia. Aunque, lógicamente, en cuanto se vayan restableciendo la normalidad, hay que restablecer también los derechos individuales de las personas. No se pueden restringir. Se tienen que restringir en la medida, proporcionalmente, en que son eficaces para la resolución de ese problema de salud pública. También en la justicia, y en cuanto a justicia y beneficencia, podemos decir, son dos aspectos importantes en todo el esfuerzo que se hizo por conseguir más camas UCI. Muchos hospitales triplicaron el número de camas UCI, prácticamente todo el hospital era atención UCI de pacientes con COVID-19. Se aumentaron los respiradores, se consiguió, podemos decir, en ese sentido, que hubiera una atención adecuada de todos y que se evitara saturar el sistema de salud. ¿Qué ocurre si se satura el sistema de salud? Que el sistema deja de cumplir con lo que en justicia debe, con el derecho a la atención en salud de todas las personas, de todos los ciudadanos. Eso ha pasado en muchos sistemas de salud, en Perú, en países también desarrollados, en España, en Italia, en Estados Unidos incluso, donde se han saturado los hospitales ha tenido que llegarse a ese dilema de la última cama, o yo prefiero decir dilema del último ventilador. ¿Qué hacemos cuando ya no tenemos medios suficientes? Bueno, ese es un problema que en bioética se ha discutido mucho y que hace referencia a la justicia. O sea, es de justicia que el sistema de salud proporcione una atención adecuada a todos los ciudadanos cuando lo necesitan.
Ahora, también teniendo en cuenta que en una situación muy especial de falta de recursos hay que priorizar esa atención de recursos sin discriminaciones injustas. No se puede decir a los mayores de 75 no entran a cama UCI o a los de la región metropolitana van a tener todos camas porque hay muchas y los de regiones menos. No, es decir, se ha hecho un sistema como se ha pretendido también hacer, un sistema de colaboración mutua, de trasladar pacientes de un sitio a otro, etc. O sea, eso es evitar la saturación, es un deber de justicia. Y un deber también de hacer el mayor beneficio posible. Tener el número de profesionales adecuado, entrenar a más personas, hacer turnos de forma que no se enfermaran y tuvieran que estar en cuarentena todos a la vez. O sea, el esfuerzo de los profesionales ha sido enorme, enorme para evitar esto, para evitar que se pudiera llegar a saturar el sistema de salud. Y eso me parece que ha sido muy positivo en cuanto a conseguir que el sistema de salud cumpliera en justicia con el deber de atender y que hiciera la mayor beneficencia posible también. Yo creo que que también nos exige seguir pensando en soluciones de solidaridad, de mayor solidaridad dentro de la atención de salud en Chile. Si algo nos deja claro la pandemia es que tenemos que tener una capacidad de reacción fuerte, que tenemos que atender los problemas éticos que se plantean nuevos y se han planteado y se han intentado resolver y que tenemos que seguir con con una concepción de lo clave que es la solidaridad para solucionar un problema como este. No basta simplemente con lo que pueda hacer el Estado, lo que pueda hacer el Ministerio de Salud, que es importante, sino también con lo que todos debemos hacer. En la medida que todos somos solidarios con todos, es la única medida en que se puede realmente avanzar, en que se puede hacer trazabilidad, en que se puede ir disminuyendo los contagios, en que se puede... Y cuando no lo hay, es fácil que pueda haber rebrotes, que pueda haber una segunda ola, como estamos viendo, por ejemplo, en Europa. Es un asunto de solidaridad entre todos en el que tenemos que restringir en parte nuestra autonomía por un deber de justicia de atención de todas las personas de bien común. Bueno, gracias y hasta luego.